En este video vamos a recorrer un barrio humilde de La Habana para que vean un poco más sobre cómo es la vida aquí en Cuba. Vamos a hablar además de algunos sucesos que van a influir no solo en la vida de los cubanos, sino que también debes tomar en consideración si decides venir. Y al final de nuestro recorrido por las calles de La Habana, un extranjero nos va a contar su experiencia en Cuba, lo bueno y lo malo. Entre ellas, cosas que te es conveniente saber para que nada te sorprenda. Así que vamos a empezar ya. Buen día, familia. Bienvenidos a La Habana. Estamos caminando por Centro Habana, específicamente por el barrio de Los Sitios, que tiene fama de ser uno de los más malos de La Habana. Si se preguntan si es peligroso, la verdad que lo más peligroso que yo veo aquí son los baches de las calles. Sobre el tema del peligro en Cuba te pueden robar por ser descuidado, te pueden asaltar, ya esto es un poco más difícil, a no ser que tengas una moto eléctrica, y es muy difícil que te maten. Puede pasar, pero es muy difícil. No obstante, muy pronto voy a traerles un segundo video sobre consejos de viaje. Ya tenemos uno en el canal. Miren, estos son los famosos cocotaxis. Y unos metros más adelante tenemos un taller de lo más curioso. Ese que están viendo ahí a la izquierda, que ahora se encuentra cerrado. Bueno, eso es un taller donde venden piezas de albañilería, de electricidad, pero son piezas usadas. Eso es lo curioso que tiene, piezas de uso. Ahora mismo vamos a entrar en la calle Monte, la emblemática calle Monte, uno de los límites entre Centro Habana y La Habana Vieja. Ahí están viendo las colas para las tiendas, en este caso en moneda nacional, ahí al frente. La calle Monte es una de las más transitadas de La Habana. En los años 50 fue una muestra del esplendor de Cuba. Las personas aún la frecuentan y no solo vienen para tomar el transporte público, las guaguas. Vienen también a comprar en los diferentes negocios que aquí existen. Siempre los privados mejor abastecidos que los estatales. En su mayoría negocios de comida o de ferretería. Y también tiendas en MLC, como esta ferretería que tenemos acá. Y qué mejor que ver los precios de las cosas ustedes mismos. Para que se hagan una idea de lo que pudiera costar construir o reparar una casa, los fregaderos cuestan 56, 38 dólares. La pintura cuesta 16 dólares el galón. Y el impermeabilizante llega a costar 129 dólares. ¿Vale lo mismo en tu país? En esta calle también deben tener mucho cuidado al caminar. Siempre fíjense cómo está el techo que tienen sobre sus cabezas. Monte también fue famosa porque aquí algunas personas venían a ejercer el oficio más antiguo, que aquí es ilegal, dicho sea de paso. No sé si viendo estas imágenes ustedes también tienen la sensación de haber regresado en el tiempo unos 70 años. Hay cosas importantes que están sucediendo en Cuba de las que vamos a hablar ahora. Estamos pasando por un lugar donde vienen los jubilados a comer, algo parecido a una asistencia social. Sabrán que la pensión de los jubilados en Cuba es alrededor de unos 12 dólares al mes. La situación de la escasez en Cuba ha llegado a tal nivel que el gobierno ha modificado la política de importaciones no comerciales. Se han rebajado aranceles, se ha aumentado el peso que se puede traer y enviar. Se han incrementado algunas cantidades de productos que se pueden traer. Por poner un ejemplo, antes se podían traer 3 celulares, incluyendo el tuyo, ahora se pueden traer 5 más el tuyo. Se pueden traer hasta 3 motos eléctricas, más computadoras que antes, en fin. Hablamos de bastantes cambios.
Algo bueno que definitivamente va a revitalizar el mercado informal. Y ya saben que en Cuba se vive del mercado informal, que con el salario nadie vive. Con un salario medio de $25 al mes no se vive, se sobrevive. Aquí tenemos una farmacia. Una imagen vale más que 1000 palabras. En esa esquina que están viendo, hace unos meses atrás hubo un derrumbe con un saldo de un fallecido. Por eso les decía que deben fijarse por dónde caminan. El edificio de al lado pudiera ser el próximo en caerse. Está apuntalado y además tiene un árbol en el balcón. Toda apertura es buena, pero lo que no es bueno es la nueva tasa de cambio a la que el Estado va a empezar a comprarle los dólares a los extranjeros. Al poner una tasa de 120 por 1 ha entrado en competencia directa con el mercado informal. Este último ahora tiene que comprar más caro y vender más caro, así que se viene una buena inflación. Pronto van a tener que imprimir billetes de denominaciones más grandes. La otra apertura del Estado es que ha permitido que se pueda traer momentáneamente embutidos, conservas de productos del mar, varios tipos de leche, quesos. Esto podría resolver un poco el problema de la escasez que hay en Cuba, pero el que vive de su salario o de su pensión no tiene forma de salvarse. Hemos llegado al área del Parque de la Fraternidad, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, un área bastante conocida por todos y muy famosa entre la comunidad gay. Esto es lo que queda del Hotel Saratoga. Vamos a ubicarnos por acá, cerca de La Ceiba. Muchos recorridos turísticos pasan por acá. Y también vienen muchos cubanos a que le lean las cartas. Salud, dinero, amor y viaje. Bueno, pues acaban de ver la calle Monte, o lo que queda de la calle Monte, de lo que fue en alguna época la calle Monte. El anciano que vieron ya se ha vuelto algo bastante cotidiano acá en Cuba. No solamente los ancianos inventando de qué forma se ganan la vida, ya sea vendiendo maní, en muchas ocasiones metidos en la basura para sacar cosas de ahí y vender lo que encuentren. Es algo muy común en determinadas partes de la ciudad. Un anciano con la pensión que gana es imposible que pueda darse el lujo, porque es un lujo, ¿no? Entrar a una tienda en MLC. Prácticamente ya es un lujo comprar cosas de primera necesidad. Yo hace unos días atrás estaba grabando por Centro Habana y me pasó una cosa curiosa. Quiero que vean este fragmento de video que les voy a poner ahora. Bueno, ando caminando por Centro Habana. Acabo de pasar por un agro, por unos platanitos, una mano de plátano, me costó 50 pesos. Es increíble. Aquí ando con las cáscaras que las voy a asustar. Es increíble, familia. No deja de ser chocante ir a botar una cáscara de plátano y encontrarse personas buscando en la basura. La verdad que totalmente en shock cuando vi esto. No sabía si parar la grabación, si continuar la grabación, porque ¿qué me voy a imaginar yo? Que voy a botar una cáscara de plátano y que me voy a encontrar dos personas metidos en el tanque de basura. Vamos ahora para La Habana Vieja, a esa parte bonita y arregladita de la ciudad, para que puedan ver el alto contraste que existe entre lo que es la parte que no está cuidada, la parte no turística, y la parte preparada para los turistas. De paso vamos a encontrarnos ahí con un seguidor
que nos va a compartir su experiencia en Cuba. Esperen a ver esto, que esto va a estar bastante atrevido. Familia, me acabo de encontrar con un suscriptor de acá de México, así que un saludo para la gente de México. Hola a todos, muchas gracias, amigo. Otoniel se llama. Vale. Otoniel, ¿cuánto tiempo llevas en Cuba ya? Ole, pues casi un mes ya. Un mes. Casi un mes. Ya, que has Ha estado interesante esta aventura. Ha estado interesante. Cuéntame qué es lo que más te ha gustado. Mira, lo que más me ha gustado es la comida cubana, es buenísima. Creo que los precios no son tan baratos como se dice normalmente en México, pero son accesibles. Por ejemplo, la langosta, que es algo común, no tan barata, pero más barata que en México, sí. La ropa vieja, que fue impresionante. Aquí conocer lo que es esta parte que es Habana Vieja es muy interesante, mucha historia, una arquitectura impresionante. Creo que es lo que más me ha gustado. Lo que no me ha gustado... Cuéntame. Empieza por el principio. Creo que muy pocas personas te dicen que esto es muy cambiante, ¿no? O sea, desde el tema, primero, que llegas económico, llegas con un presupuesto, pero a veces es más barato el cambio, a veces es más caro, entonces se desacomoda un poquito tu presupuesto muchas veces. Después, no cuentas con los apagones de electricidad. No cuentas con si te toca un corte de agua o no. No cuentas también con el tema del internet, que es un dolor de cabeza, ¿no? Porque a veces tienes muy buena señal, a veces mala. Creo que es lo que no me ha gustado de Cuba, y que en cualquier momento se te puede caer algo en la cabeza mientras vas caminando. La comida en los restaurantes es buena. Cuando son particulares, sí. Cuando son restaurantes estatales, yo hablaba con unos amigos, les decía que es como soportar la burocracia del sistema de salud mexicana, pero transformado en un restaurante, ¿sabes? Porque desde el que llegas te sientas y te atienden con una cara un poco de qué quieres, por qué vienes. El que se tarden demasiado y luego lleguen y te digan, ¿sabes qué? No había lo que pediste, ¿quieres pedir algo más? O sea, la administración de los restaurantes estatales creo que es muy mala, creo que debería mejorar, creo que tienen todo para mejorarlo. Algo que me dejó sorprendido cuando llegué fue en el estar caminando en las calles de la Habana Vieja, encontrarme a unos perros callejeros que aquí les llaman en Cuba perros chinos, sí, pero el nombre en México es el Xoloitzcuintle. Y es muy difícil encontrarte en México, incluso muchas veces lo encuentras en zoológicos porque son perros que hasta cierto punto son algo importantes para la cultura o tradición mexicana. Y el que los veas comiendo en una esquina en la basura, pues sí te da un golpe en el corazón de cómo es posible que esté en esta situación este perrito, ¿no? Tal vez no todos los mexicanos piensan así, pero cuando sabes el significado de este perro, te pones a investigar un poquito de él, dices, híjole, qué grueso el ver todo esto, lo que ha pasado con la historia de esta raza, para que lo termines viendo comiendo en una esquina, en un basurero, ¿no? Es algo muy fuerte. Dicen que uno aprende algo nuevo todos los días. Yo creo que hoy yo he aprendido algo nuevo. Otoniel, ¿tú le quieres mandar un saludo a alguien especial? Pues más que alguien especial, a todos. Creo que es importante que visiten Cuba. Es una experiencia que no tiene descripción, por no decir otra palabra que usamos los mexicanos, que saben cuál usaría.
pero de verdad creo que es importante el venir, visitar, apoyar al pueblo cubano, lo necesitan bastante y es una experiencia que nunca van a olvidar y no es tan costosa como muchas veces se dice. Gracias, Omar. Dale, no, es que no estamos haciendo. Bueno, familia, aquí vamos terminando este video al lado del Caballero de París. Déjame saber en los comentarios si tú estuvieras aquí, ya conoces el procedimiento: tocarle la barba, tocarle el dedo y pedir un deseo. Si tú estuvieras aquí, ¿qué pedirías? ¿O lo vas a mantener como secreto? Nada, espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, como siempre les pido. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Un abrazo y nos vemos la semana próxima.